nó
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Cintia, se escucha. Hola, Juli, ¿cómo estás? Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. La clase de hoy va a estar a cargo de la doctora Julieta Lancetti, que ella es cardióloga en el Hospital Privado Universitario de Córdoba, y lo que vamos a dar es fisiología y anatomía de la circulación sanguínea. Así que, Juli, cuando vos quieras, puedes comenzar. Bueno, no sé si están viendo ahí la pantallita. Sí, Sí, se se ve, ve. Dale, perfecto. Bueno, chicos, yo soy la doctora Lancetti, soy médica cardióloga, como dijo Cintia. Vamos a hablar hoy un poquito de anatomía coronaria y también de fisiología de la circulación coronaria, más que nada de las arterias coronarias, lo que es la fisiología normal. Bien. Bueno, en primera instancia vamos a comentar que el corazón está irrigado por dos arterias, que son las arterias coronarias derecha e izquierda, que justamente son las primeras ramas de la aorta ascendente. O sea, la arteria aorta nace del ventrículo izquierdo del corazón y las primeras ramas que va a dar, justo por encima de la válvula aórtica, son las que van a irrigar el propio músculo cardíaco. Seguramente habrán escuchado de tres arterias coronarias principales, sí, es así, pero justamente dos de ellas son ramas del tronco de la coronaria izquierda o arteria coronaria izquierda, que ahí lo vamos a hablar más adelante. Estas arterias son arterias epicárdicas, van por arriba del músculo cardíaco y las principales tienen 3-4 milímetros de calibre, de diámetro. Y obviamente hay variaciones del tamaño, del grosor, según el sexo del paciente, el peso del paciente y la etnia. Acá tenemos una imagen del corazón vista anterior y como pueden ver acá donde tengo el puntero, esta es la arteria aorta y las ramas, la coronaria izquierda, con sus dos ramas que son la circunfleja y la descendente anterior, y la coronaria derecha hacia la derecha del corazón. Repito, es una vista cardíaca anterior, o como le decimos en anatomía, una cara externo-costal, porque está justamente por detrás del esternón o de la articulación del esternón con las costillas. El corazón visto por su cara diafragmática, o sea, por su cara inferior, que es la que apoya sobre el diafragma, se ve más o menos así. Esta arteria que vemos que transcurre por el surco aurículo ventricular, que es justamente el surco que separa las aurículas arriba de los ventrículos abajo, es la coronaria derecha, con su rama más importante que es la descendente posterior, que es esta que vemos que baja acá al lado de la vena, o interventricular posterior también llamada, y que en la mayoría de los casos es rama de la arteria coronaria derecha
y depende de quién la dé, de qué arteria la dé, porque a veces pueden hacer de la arteria circunfleja, es la que va a ser la arteria dominante del corazón. Ya vamos a hablar también un poquito más de eso. Anatómicamente, en medicina, para estudiar un poco cómo es la irrigación coronaria, hacemos de cuenta que el corazón está dividido en cuatro partes por un surco aurículo-ventricular, que es esto que está esquematizado así como un redondel, que es justamente lo que separa por arriba las aurículas de lo de abajo, que son los ventrículos, y un surco interventricular que da toda la vuelta al corazón. Acá lo vemos en su cara anterior, pero llega a la punta y corre por detrás, que separa los dos ventrículos. Y es súper importante porque justamente las arterias toman disposición sobre estos surcos. Entonces, vamos a estudiar que el corazón tiene un círculo que está formado a la derecha por la coronaria derecha y a la izquierda por la arteria circunfleja, que es una de las ramas de la coronaria izquierda, y un asa, que en su cara anterior está formado por la arteria descendente anterior y en su cara posterior por la descendente posterior, que es rama de la coronaria derecha. ¿Y para qué nos sirve todo esto a los cardiólogos? Bueno, justamente para hemodinamia, para poder hacer estudios angiográficos y saber cuál es la mejor vista del equipo de rayos para saber bien, para conocer bien las arterias, cómo es la anatomía coronaria de ese paciente y bueno, justamente encontrar las oclusiones y poder tratarlas con stent. Entonces, acá tengo una imagen de un equipo de hemodinamia, de un angiógrafo. Al paciente lo estamos viendo desde los pies, como pueden ver, y va girando el equipo porque te gira 360 grados según qué es qué arteria querramos ver y a qué altura. Entonces, por ejemplo, si vos tenés el tubo por encima del paciente a nivel del tórax o a nivel de la cabeza, digamos, de la cara, esta es una imagen antero-posterior. Y lo vamos girando hacia la izquierda y hacia la derecha y obtenemos imágenes oblicuo anterior derecha o oblicuo anterior izquierda. ¿Y qué vemos justamente en estas imágenes? Bueno, vemos el árbol coronario así. Desde la derecha, lo que vamos a ver a la derecha es la arteria coronaria derecha, que acá ven cómo está saliendo, naciendo de la aorta, a la derecha, con su rama más importante, que era lo que habíamos charlado anteriormente, que es la descendente posterior, que es esta bien larga, que si ustedes se imaginan que el corazón con su músculo cardíaco está acá adentro, obviamente acá lo que vemos son las arterias únicamente, pero podemos darnos cuenta que está irrigando esta ramita toda la cara posterior e inferior del corazón. Y lo que se ve hacia adelante es la arteria descendente anterior, que llega hasta la punta, y la arteria circunfleja, que es la que se va hacia la izquierda del corazón. En una imagen oblicuo anterior izquierda, lo que vemos es el corazón visto desde adelante, justamente. Entonces nos va a quedar la arteria descendente anterior hacia adelante con sus ramitas, que son los diagonales, y a la derecha las ramitas septales, que son las que se meten en el surco interventricular. Muy esquematizado, lo mismo que estábamos hablando previamente, queda dispuesto así un asa y un surco, y esta es la disposición que es lo que veíamos recién, pero esquematizado de forma anatómica. La coronaria derecha hacia la derecha, la circunfleja hacia la izquierda, hacia adelante la descendente anterior y hacia atrás la descendente posterior, que es rama de la coronaria derecha. Y lo mismo lo que veíamos en oblicuo anterior izquierdo, esta imagen. La cara anterior, irrigada por la descendente anterior, la cara izquierda del corazón, irrigada por la arteria circunfleja, y la cara derecha del corazón, irrigada por la coronaria derecha, que justamente da la rama e irriga su cara inferior también. Bien. La arteria coronaria derecha nace del seno coronariano derecho de la arteria aorta y toma un camino a través del surco auriculoventricular derecho
hasta la cruz del corazón. ¿Qué es la cruz del corazón? Es justamente hacia atrás, volviendo un poco en la imagen, vamos a ver si volvemos en la cara inferior, justamente la cruz del corazón es esto, el punto en donde se entrecruzan el surco aurículo-ventricular con el surco interventricular. Queda entonces como una disposición de cruz. La coronaria derecha nace desde acá arriba, toma todo este camino por el surco aurículo-ventricular derecho, llega a la cruz del corazón y da su rama más importante, la descendente posterior. Volvemos nuevamente. Se divide en el ramo descendente posterior y hay otros ramos que se llaman posterolaterales que irrigan también la cara posterior del ventrículo derecho. En total, irriga entre un 15 y un 25% del ventrículo izquierdo cuando esta arteria es dominante. En la mayoría de los casos, esta arteria es la dominante. ¿Qué es lo que te dice cuál arteria del corazón es la dominante? Porque a veces la dominancia puede ser izquierda y puede que la coronaria izquierda sea la arteria que más irriga el corazón. Bueno, justamente esta denominación la da la arteria que llegue primero a la cruz del corazón en su cara posterior y dé como rama la descendente posterior. En muy pocos casos o en menos casos, la arteria circunfleja, que es rama de la coronaria izquierda, puede dar como un ramito propio la descendente posterior y bajar por detrás del corazón. Tiene varias ramas durante su trayecto. La primera rama es una arteria que se llama del cono. A veces, en un 50% de los casos, puede nacer también solita desde la aorta y entra entre la aorta y la arteria pulmonar. Es una rama que si se toca puede dar arritmias ventriculares. La segunda rama es la rama del nodo sinusal, que es súper importante porque justamente es la que irriga el nodo sinusal y la cara anterior de la aurícula izquierda, pero cuando se tapa la arteria coronaria derecha por un infarto, uno puede tener arritmias de baja frecuencia cardíaca porque está tapada esta arteria y entonces está mal irrigado el nodo sinusal. Otras ramitas son las agudas marginales, que nacen a nivel del segmento medio de la arteria e irrigan el ventrículo derecho. Otras ramas son las del nodo aurículo-ventricular, que es otra parte del sistema de conducción eléctrico del corazón. Nacen cerca de la cruz, o sea, más llegando hacia atrás. La descendente posterior, repito que es la arteria más importante de la cara posterior del corazón y que justamente es la rama más importante de la coronaria derecha, irriga toda la cara inferior del septum interventricular y de la cara posterobasal del ventrículo izquierdo y de un músculo papilar que es el posterior, que es uno de los músculos de la válvula mitral. Hay otras ramitas que son posterolaterales que irrigan la cara lateral del ventrículo izquierdo, menos importantes. ¿Y cómo la vemos en una angiografía de la arteria coronaria derecha? Bueno, la vemos justamente así, con sus ramitas más finitas, que son la arteria del cono, que es esta chiquitita acá, la del nodo sinusal, que es esta que se ve acá, estas son las marginales, la del nodo auriculoventricular a esta altura, y la rama más importante, que es la descendente posterior, que es esta que nace acá y sigue todo para allá, que es la que irriga la cara posterior del corazón. Muy bien. Pasando a la coronaria izquierda. Como les decía, la arteria coronaria izquierda inicia una arteria que es muy cortita, que es variable, pero mide muy pocos centímetros, menos de 4 centímetros la mayoría de las veces, y es el tronco de la coronaria izquierda. Nace en el seno coronariano izquierdo de la arteria aorta y da como ramas a la descendente anterior y a la circunfleja, aunque a veces alguna de estas otras arterias pueden nacer por un origen separado. Pueden nacer por el mismo ostium, por el mismo huequito de la aorta, digamos, pueden nacer la coronaria izquierda o la descendente anterior y la circunfleja juntas o separaditas en ostium distintos. Esos son
variantes anatómicas, digamos. No, no es lo habitual. La mayoría de las veces nacen estas ramas del mismo tronco de la coronaria izquierda. Y la descendente anterior es como que sigue el mismo trayecto del tronco de la coronaria izquierda y se dirige hacia la punta del corazón, justamente por el surco interventricular anterior. En un 22% de los casos no llega al apex o a la punta del corazón, y en el resto de los casos es tan larga que llega e incluso da un poquito la vuelta e irriga una parte también de la cara inferior del corazón. Y da varias ramas, que son las septales, que son justamente las que perforan el surco interventricular, el músculo que separa un ventrículo del otro, y las diagonales, que son las que se van hacia arriba, que se pueden ver en la angiografía, e irrigan la cara lateral del ventrículo izquierdo. En un 37% de los casos, irriga el músculo papilar anterolateral, que es uno de los músculos que, como habían mencionado previamente, la coronaria derecha, que irriga el músculo posterior de la válvula mitral. Bueno, este irriga el músculo anterolateral de la válvula mitral. Y en total irriga entre un 45 y un 60% del ventrículo izquierdo. O sea, si se tapa esta arteria por un infarto, estamos hablando de que el infarto puede ser muy importante porque va a dejar comprometido una gran masa del ventrículo izquierdo. Y por eso es tan importante esta arteria, y por eso es tan importante hacer un diagnóstico precoz por electrocardiograma de los infartos en este caso, porque realmente se le considera una urgencia el colocar un stent. Y por el otro lado, como segunda rama, la coronaria izquierda da la arteria circunfleja, que baja por el surco aurículo-ventricular posterolateral y da varias ramas, que son obtusas marginales, que irrigan la cara lateral, o sea, hacia la izquierda del ventrículo izquierdo, posterolaterales, que irrigan la cara posterolateral del ventrículo izquierdo, ramas aurículo-ventriculares, una ramita que se llama descendente posterior, que sin dominancia, y da ramitas también para el nodo sinusal en un 38%. Bueno, como habíamos dicho, irriga una gran parte también esta arteria del ventrículo izquierdo, menos que la descendente anterior, entre un 15 y un 25%, pero si esta arteria es dominante y da una rama descendente posterior, puede llegar a irrigar hasta un 40 y un 50% del ventrículo izquierdo. ¿Y cómo la vemos a la coronaria izquierda? Bueno, la vemos así en la angiografía por hemodinamia. Esta arteria grande, que parece serpiginosa, es la arteria descendente anterior, que da hacia la izquierda los ramitos diagonales, que los vamos nombrando según el número, diagonal 1, 2, 3, 4, y los ramos septales, que son los que perforan el tabique interventricular hacia abajo. En esta imagen acá a la derecha vemos lo mismo, vemos la arteria circunfleja y la arteria descendente anterior, pero bueno, acá pueden ver que la arteria justamente circunfleja, ven que tiene oclusiones. Acá, esto que se ve en angiografía, estos cambios de calibre que también están por acá arriba, que está acá también en la arteria descendente anterior, nos están hablando de que es una arteria con colesterol y con oclusiones. Lo mismo lo vemos acá abajo, la arteria circunfleja y la arteria descendente anterior, con este gran ramo hacia arriba que es un ramo diagonal. A veces los ramos diagonales son muy importantes y irrigan muchísima masa muscular del ventrículo izquierdo. Entonces, para repasar un poco, ¿cómo son los territorios de la irrigación arterial? Habíamos dicho, la coronaria derecha irriga la aurícula derecha y en un 55% de los casos al nodo sinusal, 3/4 derechos del ventrículo derecho, la mitad del músculo papilar posterior izquierdo, que es el músculo de la válvula mitral, y el tercio posterior del tabique interventricular, porque los 2/3 anteriores los irriga la arteria descendente anterior con sus ramas septales. La arteria coronaria izquierda irriga toda la aurícula izquierda, parte de la aurícula derecha, lo que no irrigaba la coronaria derecha, casi todo el ventrículo izquierdo,
la parte adyacente al tabique de la cara anterior del ventrículo derecho, o sea, una parte nomás del ventrículo derecho que incluye el músculo papilar anterior, y como habíamos dicho previamente, los 2/3 anteriores del tabique interventricular, con sus arterias septales. Bueno, vamos a hablar ahora, esto es la anatomía coronaria, que no es tan difícil, capaz, bueno, si es la primera vez que lo escuchan, los nombres puede que cuesten un poco, eh, pero en realidad no es tan importante las ramas en sí, sino saber la disposición de las arterias principales, por qué surcos transcurren, por qué surcos llegan a la parte anterior del corazón, por qué surcos llegan a la parte posterior, y lo más importante para nosotros los cardiólogos, cuando tenemos un paciente infartado, es saber cuál es la dominancia, cuál es la arteria más importante, porque podemos saber si es necesario, en casos dudosos, si es necesario tratar una oclusión, si es necesario colocar stent. Vamos a hablar un poquito de fisiología de la circulación coronaria. Vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible, porque por ahí puede llegar a ser medio complejo. Para hablar un poco de la fisiología, vamos a hablar primero de qué tipo de arterias tiene el corazón. Porque no solamente tiene las arterias coronarias, que son estas de las que hablamos, la coronaria izquierda con su rama descendente anterior y circunfleja, y la coronaria derecha, sino que también tiene un territorio que se llama microvascular o la microvasculatura, que son estos capilares y estas arteriolas y estas prearteriolas, que son arterias de un calibre tan chiquito y tan microscópico, como pueden ver acá, que miden de 100 a 400 micras, o de 40 a 100 o incluso menos de 10 micras, lo cual lo hace totalmente microscópico e imposible para nosotros estudiar por hemodinamia, porque no podemos meter ahí contraste, porque no entra el contraste, porque no entran los catéteres y porque por supuesto no existen los stent tan chiquititos, porque no habría forma tampoco de colocarlos. Pero estas arterias también se pueden tapar y también pueden generar infarto. Entonces, de las arterias de las que veníamos hablando son estas arterias que se llaman epicárdicas y que miden más de 400 micras o como habíamos dicho, entre 3 4 milímetros y que tienen todas las capas que tienen cualquier otra arteria del cuerpo, que es un endotelio, que es esta membrana que recubre la capa interior de la arteria y que está en contacto con la sangre, con el flujo sanguíneo, una íntima, que está por detrás del endotelio, una capa media que tiene músculos, como pueden ver acá, que tiene una gran cantidad de células musculares, y la adventicia, que es lo que lo recubre por afuera. Estas arterias epicárdicas, que es lo que vemos acá, que son las ramas de la aorta, transcurren por fuera del corazón, pero no tienen trayecto por dentro del músculo cardíaco. Algunas veces sí, pero eso también son variantes anatómicas, no es lo habitual. Si vos tuvieses una pieza anatómica, un corazón en tu mano, las verías por afuera. En cambio, las prearteriolas, las arteriolas y los capilares sí transcurren todas por dentro del músculo cardíaco. Bueno, y hablamos de vasos de conductancia, porque justamente son los que llevan la sangre de un lado para el otro, que son las arterias coronarias epicárdicas, estas arterias grandes que tienen nombre propio, y después hay vasos de resistencia, que son los vasitos de menos de 400 micras de diámetro, que es todo el resto que hablamos recién en este gráfico, de acá para acá, son de de resistencia. Estas arterias las llamamos de resistencia porque tienen una actividad bastante importante durante la fisiología coronaria, que ahora lo vamos a charlar. Tengamos en cuenta que en reposo el corazón tiene un flujo de 0,6 a 1 mililitro minuto por gramo de músculo, o sea, 200 mililitros por minuto para un corazón que tiene más o menos 200 gramos. Y genera una extracción de oxígeno de la sangre máxima. Cada incremento de la necesidad de oxígeno del músculo cardíaco, por ejemplo, cuando está con una persona con fiebre, cuando está haciendo actividad física, tiene que ser suplido por aumentos del flujo. O sea, vos necesitas extraer más oxígeno, entonces las arterias coronarias tienen que movilizar más flujo dentro de ellas. Y lo pueden aumentar de 4 a 5 veces, y esto es lo que se llama concepto de reserva coronaria.
Y justamente, ¿cómo se da este aumento del flujo? Y bueno, haciendo vasoconstricción o vasodilatación, achicándose o agrandándose gracias a su capa muscular. El músculo cardíaco requiere en cada ciclo cardíaco un 5% del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que el corazón eyecta en cada ciclo cardíaco y cada tejido de nuestro cuerpo, el hígado, los pulmones, los riñones, el músculo esquelético, toma un porcentaje de ese gasto cardíaco. Pero no hay ningún órgano que tome tanto del gasto cardíaco como el mismo corazón. O sea, para un total de una persona que, pongámosle que pesa 60 kilos, o sea, 60.000 gramos, tiene, toma para el corazoncito, que es 200 gramos y que es un órgano minúsculo a comparación de 60 kilos que tiene un cuerpo entero, gasta el 5% del gasto cardíaco para ser irrigado. O sea, así de importante es mantener un buen gasto cardíaco, que el paciente no tenga insuficiencia cardíaca y que no tenga ninguna arteria coronaria tapada. Y bueno, justamente como hablábamos antes, la demanda de oxígeno del tejido de miocárdico es el factor principal de la regulación del flujo sanguíneo. O sea, a mayor demanda de oxígeno, se regula el flujo, aumenta, baja, se genera vasoconstricción o vasodilatación de las arterias para poder hacerle frente a estas demandas de oxígeno. Y obviamente, ¿de qué depende todo esto? ¿Cuál es uno de los factores muy importantes? Y bueno, justamente la presión en la arteria aorta. Y lo que hablábamos antes, el calibre de los vasos coronarios se va a modificar en respuesta a las demandas metabólicas del corazón. O sea, el flujo coronario, para que se mantenga adecuado, va a depender del nivel de la presión en la aorta, pero más que nada de la presión diastólica, porque nosotros tenemos dos tipos de presiones, la presión sistólica, que es la máxima, y la diastólica, que es la mínima, pero lo que mantiene la presión constante en la aorta es la diastólica, y lo otro que mantiene un flujo coronario adecuado es la presión del músculo cardíaco dentro del músculo cardíaco y de fin de diástole, que es si el corazón está sobrecargado, si hay mucha presión adentro de sus cavidades o no. Eso se llama presión de fin de diástole. Si está sobrecargado el corazón, si tiene mucho líquido, como por ejemplo en una insuficiencia cardíaca, y las presiones de fin de diástole están aumentadas, bueno, eso va a generar que las arterias coronarias tengan menos flujo. Bueno, esto era lo que hablábamos. Si la presión intramiocárdica o está aumentada, o si hay una hipertrofia ventricular, o sea, si el corazón creció en tamaño, si su músculo es más grueso, por ejemplo, secundario a una hipertensión arterial de larga data, o el corazón está en insuficiencia cardíaca y tiene aumentos de las presiones de fin de diástole, bueno, entonces el gradiente de perfusión de las arterias coronarias va a estar alterado y va a ser menor. Y el corazón tiene la capacidad de autorregularse sus coronarias según las variaciones del flujo o las modificaciones de la presión arterial. Pero estas presiones tienen que darse por debajo de los 60 milímetros de mercurio o por arriba de los 150 milímetros de mercurio. O sea, trabaja bastante bien en presiones normales, a menos que la presión sistólica caiga por debajo de 60, lo cual es una presión arterial demasiado baja, o realmente haya una hipertensión muy importante por arriba de los 150 milímetros de mercurio. ¿Y cómo lo hace? Bueno, regula su flujo variando la resistencia vascular coronaria, la adapta a las necesidades independientemente de la presión de perfusión. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace esto de variar la resistencia vascular? Y bueno, con vasoconstricción o vasodilatación. Repito acá, esa capacidad de las arterias coronarias se llama reserva coronaria y permite que aumente el flujo a través de ellas de 4 a 5 veces. Y también sufre variaciones durante el ciclo cardíaco. Son estas variaciones que le llamamos fásicas, porque durante la sístole el flujo sanguíneo disminuye, que es lo contrario a lo que pasa en otras partes del cuerpo, porque por ejemplo en la sístole es el momento en que mejor está irrigado el músculo esquelético, el músculo de, no sé, de nuestros gemelos, de nuestros brazos, pero en el caso de las arterias coronarias sucede totalmente lo contrario.
Y durante la diástole, que es el momento de la relajación del músculo cardíaco, se deja de obstruir el flujo sanguíneo de los capilares, porque recuerden que las arteriolas, las prearteriolas y los capilares tienen, estas sí, están en el territorio muscular, o sea, no están por arriba del músculo cardíaco como las arterias epicárdicas coronarias, sino que van por medio del músculo cardíaco y entonces durante la diástole, que es el momento en el que el músculo está relajado y no está comprimiéndolas, aumenta el flujo a través de estas arterias. Y durante la sístole, el epicardio, o sea, las arterias de arriba del epicardio, reciben el 30% del flujo que le corresponde y el subendocardio, que es la parte más interna del corazón, la que está en contacto con la sangre adentro de los ventrículos, no se irriga. Y el aumento de la presión sistólica aumenta el gradiente de perfusión, pero también aumenta la presión intramiocárdica, la presión dentro del músculo cardíaco. Y entonces acá podemos ver un gráfico en el cual se ve arriba el corazón en diástole y se ve que está relajada la fibra muscular y que estas arteriolas y que el plexo subendocárdico, este plexo que está más cerca de la parte de adentro de los ventrículos, está más relajado y más llenito de sangre. Y las arterias epicárdicas también tienen un buen flujo sanguíneo, que son estas las que están por arriba del músculo, pero que durante la sístole lo que sucede es que el corazón está en contracción, el músculo está contraído y genera una compresión de todas estas arteriolas, prearteriolas y bueno, y del plexo subendocárdico que prácticamente desaparece. ¿Ven? Este plexo que está acá está tan comprimido que desaparece. La taquicardia y la bradicardia, o sea, estar con frecuencias cardíacas por arriba de 100 o con frecuencias cardíacas por debajo de 60 latidos, también influyen en el flujo coronario porque durante la taquicardia aumenta la proporción del tiempo ocupado por la sístole. O sea, cuando un paciente está taquicárdico, otra forma de decirlo es, la diástole se disminuye y habíamos dicho que la diástole es el momento en el que mejor irrigadas están estas arterias intramiocárdicas. Durante la bradicardia ocurre lo contrario. La limitación del flujo coronario es menor, pero también durante la bradicardia genera menos requerimiento metabólico el miocárdico. O sea, cuando un paciente está con menos latidos por minuto, menos esfuerzo tiene que hacer su miocardio, su músculo. No es lo mismo estar latiendo a 100 latidos por minuto, que genera mucha demanda de oxígeno, que estar latiendo a menos frecuencia por minuto, que genera mucha menos demanda. Y además también hay mayor irrigación o mayor flujo adentro de las coronarias. También esta actividad de las arterias coronarias se ve muy influenciada por factores nerviosos y neurohumorales. La actividad simpática del sistema nervioso autónomo simpático genera vasoconstricción en las arterias coronarias. Pero lo que se ve en ese momento no es que disminuye el flujo secundario a la vasoconstricción, sino que hay un aumento del flujo y es porque aumenta la contracción miocárdica y también genera taquicardia, la activación simpática, y eso genera mayor actividad o mayor demanda metabólica del corazón y termina dilatando los vasos de resistencia coronaria. O sea, hay factores neurohumorales, se van liberando ciertas sustancias en el endotelio de estos vasitos sanguíneos muy chiquititos que responden al aumento de la demanda de oxígeno con vasodilatación. Son esos vasitos que hablábamos de resistencia del gráfico grande, son los vasitos sanguíneos más chiquititos de menos de 400 micras, que son los que se vasodilatan y se vasocontraen como respuesta a factores o a sustancias que se van liberando según las demandas del corazón. Y bueno, ¿cómo influye el consumo de oxígeno? El volumen del oxígeno consumido lo determina el tipo de actividad desarrollada, por supuesto, de qué es lo que está haciendo una persona y la demanda que necesita de su corazón. Para que se den una idea, el músculo esquelético
En reposo extrae solamente un 25% del oxígeno de la hemoglobina, pero en reposo el músculo cardíaco extrae entre un 60 y un 70%. O sea, las demandas metabólicas del corazón son altísimas comparado con el músculo esquelético, por lo cual necesita que todo el tiempo esté bombeando un buen volumen o un buen gasto cardíaco para poder hacer una buena extracción. Y si vos aumentás el trabajo cardíaco, o le aumentás la presión arterial, o el paciente está con fiebre y aumenta la frecuencia cardíaca, o está haciendo alguna actividad física, eh, o está cursando alguna infección, las demandas de oxígeno van a ser mayores. Y más oxígeno exige más flujo. Y entonces por la reserva coronaria, por esta capacidad de reserva coronaria, estamos en capacidad de aumentarlo hasta 5 veces durante este requerimiento, mediante la vasodilatación. Otra cosa a tener en cuenta es que el músculo esquelético en anaerobiosis, o sea, cuando el músculo esquelético no está recibiendo oxígeno, puede continuar transitoriamente su trabajo, hasta que obviamente se va a terminar agotando. Pero el músculo cardíaco sin oxígeno genera grandes alteraciones de la contractilidad y genera isquemia. Es por esto que cuando se tapa una arteria coronaria, el músculo cardíaco rápidamente fallece, se muere, se necrosa, pero además también genera graves complicaciones a nivel de la contracción, que son lo que nosotros podemos diagnosticar mediante una ecografía cardíaca, que es básicamente que esa parte del corazón deja de moverse acoplada al resto del corazón o de forma correcta, y eso disminuye la función global del corazón. Bueno, y ahí terminamos. La hice corta, sé que por ahí algunos conceptos son medios difíciles, pero estoy para escuchar cualquier duda. Con respecto a anatomía, no sé si quedó claro, es muy importante la anatomía de las arterias coronarias, más que nada para cuando nosotros hacemos los estudios, eh, y justamente porque cada una de las caras del corazón se condice con los cambios que uno puede ver electrocardiográficamente y ya también para tomar decisiones a nivel de hemodinamia para angioplastiar o no pacientes. No sé, chicos, si tienen alguna duda, lo que sea, sin vergüenza, pregunten. Chicos, aprovechemos de sacarnos las dudas, si tienen. Está la doctora ahí en el chat, escribieron algo, ahí me fijo qué dice. Sí, solo hierba. Sí, las ramas las van a ver que por ahí, si uno busca apuntes, las ramas yo les voy a dejar este apunte, las ramitas de las arterias coronarias van cambiando según el autor que escribió el libro de anatomía, porque hay varios autores de libros de anatomía, van cambiando, entonces no se asusten. Pero lo más importante son las ramas principales, no importa tanto las ramas obtusas, las marginales. Lo importante es saber que las ramas de la coronaria izquierda son dos, que irrigan la cara izquierda del corazón y en su mayor parte el ventrículo izquierdo, y que la coronaria derecha es muy importante porque en la mayoría de los humanos es la arteria dominante y la que irriga la cara posterior e inferior del corazón. Y lo más importante también es recordar que da la rama del nodo sinusal. Entonces, cuando vos tenés un paciente que lo ves, un electrocardiograma, que tiene un posible infarto de coronaria derecha, uno tiene que actuar rápido porque la frecuencia cardíaca se empieza a alterar, pueden hacer arritmias graves de frecuencia cardíaca baja, y además de necesitar el stent en la coronaria derecha, muchas veces necesitan un marcapaso transitorio, que no es lo que sucede con las arterias de la coronaria izquierda. Pero sí, la de las arterias coronaria izquierda, como irrigan tanta masa miocárdica, suelen ser infartos más graves, principalmente el de la descendente anterior. De hecho, no sé si alguna vez escucharon en Estados Unidos tener tapada la arteria descendente anterior,
o la coronaria izquierda acá bien alto, le dicen widowmaker, o el hacedor de viudas, porque bueno, justamente tener tapada esta arteria podía hacer que vos sufrieras una muerte súbita, y se veía mucho antes cuando no estaban tan desarrollados los stent. Entonces los pacientes hacían muerte súbita, arritmias muy graves, y a veces no lograban destaparla a tiempo. Chicos. Y la parte de la fisiología, básicamente lo que tienen que recordar es que las arterias coronarias, primero que el corazón extrae muchísimo oxígeno, y para eso necesitamos un muy buen flujo cardíaco, pero que el corazón es el órgano que más oxígeno extrae del cuerpo. Para tener una masa tan chiquita comparada con el hígado, que el hígado puede pesar 3 kilos, 4 kilos o incluso un poco más, ni siquiera el hígado, siendo tan grande, o nuestro cerebro, extrae tanta cantidad de oxígeno ni tiene tanta demanda metabólica como lo es nuestro corazón. Recordad que el corazón nuestro late entre 60 o más latidos por minutos y que está constantemente requiriendo una buena irrigación tanto para el músculo miocárdico como para el músculo de estas arterias más grandes, ¿no? Que se van achicando y agrandando según como respuesta a nuestros cambios todo el tiempo, porque podemos estar tranquilos esperando el colectivo, se nos pasa el colectivo, salimos corriendo, picando, y el corazón se va a adaptar, nuestras arterias coronarias se van a adaptar para llevarle irrigación y para que no tengamos dolor de pecho, porque si no, estaríamos como los pacientes que tienen las arterias tapadas y nos dolería el pecho, o no, o nos desmayaríamos, o tendríamos arritmias si no tuviésemos una buena irrigación. Y recuerden que las arterias que vemos por arriba del corazón son las arterias epicárdicas, que son las que tienen nombre y las que podemos estudiar con hemodinamia, a diferencia de todas estas otras arterias muy chiquititas, pero que estas arterias chiquititas también se tapan de colesterol y que se pueden infartar. Y el nuevo término para el infarto de estas arterias chiquititas es MINOCA, porque lo van a leer por ahí, es un término de los últimos años, que significa infarto miocárdico, pero sin lesión oclusiva de estas arterias grandes. Lamentablemente no se lo puede estudiar, la única forma de diagnosticarlo es con una resonancia magnética cardíaca, pero se trata igual que un infarto común, con un infarto de las arterias epicárdicas, se la trata con medicamentos para el colesterol, con medicamentos como aspirina, beta bloqueantes y demás, que creo que lo vamos a hablar la próxima clase. Perdón, Juli, ¿cómo Bueno, dijiste que se llamaba? Que no. Minoca, Minoca, Minoca. Ah, sí. perfecto. La próxima clase, Sin, es infarto, ¿no? Esa sí es bastante más larga, me parece. Va a ser más Sí, larga y ahí les voy a comentar una, es creo que era importante infarto, que ¿no? chicos puedan repasar todo esto que vieron hoy para que la clase más próxima, era la idea que viéramos primero la fisiología y anatomía para la clase próxima, poder entender mejor Sí, todo lo que vamos a ver, ¿no? Que son los más síndromes coronarios. Sí, síndrome yo la coronarios. próxima clase sí va a ser, esa sí va a ser un poquito más larga porque los síndromes coronarios hay de distintos tipos y clasificación, vamos a charlar un poco de eso y les voy a comentar los de lo que estaba recién diciendo de Minoca, también vamos a hacer una mención para que no se nos haga más largo. Esto, la verdad, esto es un poquito más, como más fácil, más tranqui. Lo que Y sí, si Juli, te voy a pedir si tienen, me puedes pasar la clase para yo subirse en la sí, mañana más tardar a los chicos para que ellos puedan repasar un poquito esto, ya dale. para que la clase próxima puedan tener una interacción más fluida. Dale. Y lo que quieran, les dejo acá en el chat mi mail por cualquier duda, em, y lo que necesitan, para que no tengan nada de vergüenza de preguntarme, porque la verdad que cero drama. Bueno, Bueno, chicos, muchas gracias, Juli. No sé si algunos tienen alguna otra pregunta, si no, bueno, estamos por finalizar la clase.
Bueno, de nada, chicos, que estén muy bien. Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. Muchas gracias, Juli. Nos Buenas vemos. tardes Chao, a chao. todos.